Bueno, pues muy bienvenidas y muy bienvenidos a este primer conversatorio del Observatorio, se llama Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para Iberoamérica. Y bueno, pues para ser un primer conversatorio, pues contamos con invitados realmente interesantes, ¿no? Porque son dos personas que ya llevan una larguísima trayectoria analizando, investigando y comunicando también, ¿no? sobre lo que nos trae hoy aquí, ¿no? Que el título del conversatorio era Transiciones socioecológicas, ¿no? ¿Por qué es más necesaria que nunca hoy la transición socioecológica? Y en relación con eso también, ¿no? Pues en la conversación hablar de qué tipo de innovación necesitamos, ¿no? Para enfrentar esas transiciones socioecológicas. Entonces contamos como con dos ponentes que ya les digo, ¿no? Como que tienen muchas cosas interesantes que decir y además que tienen estas cosas interesantes de decir pues, fundamentadas en un largo trabajo de investigación de muchos años, ¿no? Contamos con la doctora Azahara Mesa Jurado, que bueno, pues está ahora mismo ubicada en el Colegio de la Frontera Sur, en México, pero que tiene bueno, pues también una larguísima conexión, ¿no? con España, pues porque es cordobesa, de nacimiento, y además su tesis doctoral también fue en la Universidad de Córdoba sobre cuestiones ambientales, en concreto la gestión del agua, ¿no? Su tema de partida es la gestión del agua y a partir de ahí bueno, pues surge un interés por los servicios ecosistémicos y bueno, cuáles son las contribuciones de la naturaleza a los modos de vida humanos, ¿no? Y cómo y de qué manera podemos gestionar mejor esos ecosistemas, ¿no? Pues para que podamos seguir viviendo en convivencia. Entonces esto por un lado, la doctora Azahara Mesa Jurado, que ella ya luego nos contará, ¿no? Pues qué cosas hace, dónde y cómo. Y también contamos con el doctor don Rafael Calderón Contreras, que ahora mismo está ubicado pues, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Coajimalpa de allí de Ciudad de México, y que también tiene pues, una muy larga trayectoria en el análisis de estos servicios ecosistémicos y que además, bueno, pues en sus últimos años, ¿no? Su tema principal de investigación tiene que ver con la resiliencia de estos servicios, ¿no? Y bueno, pues en ambos, ¿no? Pues esta preocupación por los servicios ecosistemas, por los ecosistemas y la interacción con los humanos, en ambos, bueno, pues aparece esta cuestión emergente de cómo transitar, ¿no? A otra forma de relación con estos servicios. Con estos sistemas, pues con estos ecosistemas, y desde ahí, bueno, pues todo el tema de la transición socioecológica. Entonces, bueno, pues ellos son los que nos van a hablar esta tarde, tienen currículums muy potentes y muy impresionantes, ellos nos van a decir, él nos van a decir aquello que quieran destacar del trabajo realizado, por dar un contexto, ¿no? Desde donde están hablando, y el planteamiento que nos habíamos hecho es partir de estas dos preguntas. ¿Por qué es más necesaria ahora la transición que nunca y qué tipo de innovación necesitamos? Esas son las dos preguntas de referencia, y el formato que hemos pensado es pues hablar, los ponentes hablarán 20, 30 minutos en función de lo que ellos estimen necesario, ¿no? Y al final, bueno, pues entraremos en una conversación. Sería bueno, creo, que dejaran sus preguntas en el chat, porque de esa manera podríamos después hacer una recogida, ¿no? Y creo que será más fácil, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión de los micros y todo esto. En cualquier caso, si es posible y si las personas tienen cámara y están bien en una situación de silencio para poder compartir, pues perfecto, porque les damos voz y también pueden entrar en la conversación. Así que, sin más, va a intervenir en primer lugar Rafael Calderón y después le da la palabra a Azahara Mesa, ¿no? Y después pues ya entramos al diálogo. Así que muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Blanca. Te agradezco muchísimo. Quiero reconocer el trabajo que desde el laboratorio se está haciendo pues para crear conciencia sobre lo que está pasando en Iberoamérica.
en torno al cambio ambiental global. Es una labor muy importante y han estado ya algunos años activos en esta labor y lo hacen muy bien. Reconozco su trabajo. También agradezco mucho a mi amiga Sara, más que compartir un interés por los sistemas socioecológicos. Ya tenemos muchos años de tener una amistad muy, muy grande y pues valoro mucho su presencia porque, pues aparte de que tendrá la potestad para cerrarme el pico, como decimos en México, ¿no? Pues tiene una gran experiencia trabajando con comunidades locales, con servicios ecosistémicos, con valoración económica de la naturaleza y ahora con valoraciones alternativas, que seguro vamos a platicar de eso un poco. Y a todos los que están presentes aquí, los que nos vean después, veo aquí gente desde Brasil hasta España, pasando por Argentina, México, Tepoztlán, ¿no? Veo mucha gente aquí y agradezco mucho su presencia. Pues yo soy Rafael Calderón, como dijo Blanca, yo soy profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales y hago cuestiones desde hace algunos años con resiliencia socioecológica. Tengo algunas publicaciones al respecto y algunos proyectos de investigación que versan sobre la importancia del concepto de resiliencia, sobre todo en sistemas con predominancia urbana, pensando que en este planeta en el que nos encontramos actualmente, pues es un planeta que es urbano en su mayoría, somos 56% de personas viviendo en zonas urbanas en el planeta, y tendremos muchas más personas de aquí a 2050, se espera que seamos 9.6 mil millones de personas viviendo en ciudades. Entonces, bueno, las ciudades juegan un rol importantísimo en esta gran transición que es el cambio de era geológica del Holoceno al Antropoceno, una nueva era geológica dominada enteramente por el ser humano, con implicaciones muy importantes que vamos a discutir aquí. Y bueno, y los últimos, tal vez el último año he estado muy interesado en el concepto de transformación, que es un concepto que está tomando muchísima fuerza. El año pasado estuve en una conferencia de transformaciones en Santiago de Chile. Es la tercera conferencia que se hace bianualmente sobre este concepto y hay un interés creciente en la comunidad científica por pensar y discutir en torno al concepto de transformaciones, sobre todo en este contexto de grandes crisis, grandes incertidumbres que estamos afrontando en la actualidad. Entonces, bueno, como les decía, pues mi trabajo está más o menos versando sobre estos tópicos. Y yo tengo, tal vez para empezar este conversatorio y abrir la posibilidad de discutir más con los que lo están atendiendo ahora, tengo 4 temas específicos que me gustaría tocar como para abrir la discusión. El primero es un poquito hablar sobre los conceptos principales de resiliencia, sistemas socioecológicos, por qué son importantes los sistemas socioecológicos. El segundo, pues un poco hablar del antropoceno, de qué implicaciones tiene este cambio de era geológica que estamos afrontando. El tercero, hablar un poco de resiliencia socioecológica y ver cómo se presenta como un marco analítico radicalmente diferente a los que se han planteado para afrontar las consecuencias del cambio ambiental global. Y por último, aterrizar en algunas consideraciones de transformación que seguramente nos llevarán a discutir cuáles son los tipos de innovación que necesitamos para tener un buen antropoceno, ¿no? Entonces, bueno, sin más, en la universidad, aparte de muchas otras cosas que hago, estoy coordinando el laboratorio de ciudades en transición. Este laboratorio lo que hace es justamente pensar en el concepto de transición planetaria, y hay muchos tipos de transiciones. Uno de los que ya mencioné, que es tal vez el más dramático, es el crecimiento exponencial de la población en el planeta. Pasar desde hace 12.000 años que hubo la última era glaciar, quedamos 150.000 humanos fértiles en el planeta, ¿no? Que 150.000 humanos fértiles seguramente hay en la Universidad de Huelva, ¿no? Imagínense la transición socioecológica que implica pasar de 150.000 humanos a 9.6 mil millones de humanos en 2050. Esto genera una serie de presiones y de cambios y de transiciones de muchas escalas que afectan
la manera en la que el planeta está absorbiendo dicho crecimiento. Entonces, bueno, hay un interés creciente por parte de la comunidad científica por entender estas transiciones. Una transición se puede entender como un pequeño cambio o una transformación completa en un sistema socioecológico. Si lo quisiéramos ilustrar en términos muy ecológicos, podríamos pensar que el cambio de uso de suelo entre un bosque o una selva siempre verde a un pastizal o a una ciudad, ese cambio de uso de suelo es una transición o una transformación socioecológica importante. Entonces, bueno, durante los últimos 70 años, desde 1950 más o menos, ha habido un proceso de gran aceleración, se le denomina así, la gran aceleración hacia el antropoceno. Y en realidad esta gran aceleración implica que absolutamente todas las variables que nosotros miramos en el planeta están tendiendo a crecer de manera exponencial a partir de 1950. Si ponemos en estas gráficas de crecimiento exponencial datos como el número de automotores, el uso de teléfonos y telecomunicaciones, todo crece exponencialmente a partir de 1950. El Producto Interno Bruto, por ejemplo, actualmente nunca hemos sido tan ricos como en la actualidad, pero tampoco hemos sido tan inequitativos, ¿verdad? Entonces, absolutamente todo tiende a crecer de manera exponencial y esta gran aceleración es la primer gran característica del antropoceno, que es esta era geológica en la que hay una especie que domina absolutamente todos los procesos biofísicos del planeta, que es el hombre. Entonces, hay una gran discusión en torno a cuándo inició el antropoceno. Hay algunos científicos que dicen que inició con la invención de la agricultura hace 8.000 años más o menos. Hay otros que dicen que inició con la revolución industrial en 1800. Hay otros que dicen que el antropoceno inició con la revolución verde, que de hecho se originó acá en México a mediados del siglo pasado. Y habemos otros que decimos que incluso tiene una fecha específica, que es el 16 de junio de 1946, que es la primera vez en la que una especie en el planeta deja una marca indeleble en la estructura más íntima del mismo, que es la geología. Es el momento exacto donde hay una prueba nuclear. En Nuevo México, en el Trinity Site, que es muy famoso, es el primer momento en el que hay una prueba nuclear y por primera vez dejamos una marca indeleble en la estructura más íntima del planeta, que es la geología. Entonces, bueno, a partir de ese momento hay una gran aceleración y el antropoceno es esta nueva era geológica que, como les decía, se caracteriza por estas pequeñas transformaciones, transiciones que cambian la manera en la que los ecosistemas funcionan. Hay una segunda característica del antropoceno que es la proporción 369. Pensemos en 2050. Se pone la meta de 2050 y se piensa que estamos en todos los modelos hidrometeorológicos que nos llevan a tener un incremento en el promedio de la temperatura de 3 grados centígrados, todo de aquí a 2050. 369. Estamos ya actualmente en el 6º episodio de extinción masiva, uno de los cuales fue la extinción de los dinosaurios. Y el 9 implica rebasar la barrera de los 9.000 millones de personas. Entonces, bueno, analizar el contexto de las transiciones en esta definición del antropoceno es muy importante porque pone en contexto la importancia de pensar en cómo podemos crear un buen antropoceno. O sea, la gran discusión en este sentido se ha convertido en, primero, si es posible tener un buen antropoceno. En un momento en el que el planeta está siendo transformado desde la raíz por estos mecanismos sociales, políticos, económicos, ¿es posible tener un buen antropoceno? ¿No? En términos generales hay un gran desasosiego, hay perspectivas pesimistas sobre el antropoceno porque es lógico pensar en este tipo de problemas como irresolubles, ¿no? Cuando nosotros vamos a trabajar con comunidades locales o vemos que existen problemas serios de servicios ambientales, nos damos cuenta que pues en realidad es muy complicado tener un buen antropoceno. Pero bueno, habemos algunos otros que estamos montados en el caballo optimista de decir, bueno, sí podemos tener un buen antropoceno. Todavía estamos a tiempo de
de tener un buen antropoceno, pero el gran requisito es innovar. Necesitamos innovar desde la raíz, también como se está transformando el planeta, para tener un buen antropoceno. Entonces, bueno, en este esfuerzo de tener un buen antropoceno surge el concepto de resiliencia socioecológica. El concepto de resiliencia socioecológica no es un concepto que venga directamente de la ecología, ¿no? Es un concepto que primero se usó en la física de materiales, que es esta idea de la funcionalidad de los materiales, ¿no? Si un material pierde la estructura, entonces pierde su funcionalidad y entonces pierde resiliencia. Después la resiliencia fue adoptada en la psicología para hablar de la resiliencia personal. Muchos estudios sobre resiliencia en torno a traumas importantes como quién es más resiliente al momento de afrontar un trauma como una guerra, como un problema físico, un problema social. Entonces, la psicología está muy cercana al concepto de resiliencia desde esa perspectiva. No fue hasta principios de los 60s en el que Buzz Holling, que es el padre de la teoría del equilibrio ecológico en ecosistemas, adoptó este concepto de resiliencia y dijo, a ver, todos los ecosistemas tienden al equilibrio y entonces, gracias a este equilibrio es que sobrevivimos. Y la política pública a nivel mundial y la ciencia se volcó ante el concepto de equilibrio promulgado por Buzz Holling, y entonces toda la política pública está centrada en la protección del equilibrio ecológico. Hay un paréntesis aquí importante. Por eso Buzz Holling es uno de mis top 5 académicos preferidos del planeta, porque después de 10 años de haber promulgado la teoría del equilibrio ecológico, él mismo dice, no es cierto, los ecosistemas no funcionan en equilibrio, tienen más bien múltiples estados de estabilidad, y de ahí adopta el concepto de resiliencia para entender cómo funciona un ecosistema o un sistema socioecológico. De ahí viene incluso la noción de un sistema socioecológico. En México, nuestra máxima ley de protección ambiental es la LEGEPA, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Ha sido tomada como modelo de protección en muchos países, en Latinoamérica y en el sureste asiático, y está protegiendo un concepto que su mismo autor echó por la borda 10 años después de formularla, ¿no? Entonces, aquí hay un problema importante en la política pública. ¿Cómo se absorben los conceptos de transición y de transformación? Ese tal vez es el primer mecanismo para innovar. ¿Cómo podemos hacer que la política pública se actualice con la ley, con la ciencia como espada, ¿no? Y bueno, pues estos conceptos de resiliencia poco a poco han ido cambiando, han ido transformándose para utilizar nuevos marcos analíticos, y uno de ellos es el marco analítico de la transformación. Es decir, se busca pensar en la resiliencia socioecológica y en las transiciones socioecológicas desde una perspectiva más práctica, más aplicada. ¿Cómo podemos poner en práctica el concepto de resiliencia para transformar el planeta y tener un buen antropoceno? Esa es la gran disyuntiva en la que estamos inmersos ahora. Y entonces, claro, los científicos nos hemos debatido entre la vida y la muerte para ver cuáles son las características de las transformaciones, cómo funcionan, hasta qué punto una transformación difiere de una transición socioecológica. Les comento, una transición socioecológica depende mucho de la escala también. Una transformación puede ser a gran escala. Sin embargo, las transformaciones de gran escala son muy difíciles de que ocurran porque toman mucho tiempo y porque son eventos históricos que se relacionan con cambios bruscos en el sistema socioecológico. Algunos de estos tienen incluso que ver con transiciones políticas. ¿Ven? Cómo una transición puede llevar a una transformación. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín, que transforma el sistema económico mundial. O una guerra mundial, etcétera, etcétera. O por pensar en un ejemplo, una pandemia, ¿verdad? ¿Cómo es que una pandemia se constituye como un elemento
transformador, un trigger de cambio, ¿verdad? Actualmente nosotros estamos en un planeta que se ha transformado en estos 2 meses de confinamiento. Estamos en un planeta completamente nuevo. Y los que estamos montados en el caballo del optimismo hacia el buen antropoceno, pensamos que es una gran oportunidad para innovar y para hacer las cosas diferentes. En este nuevo planeta que estamos compartiendo, ¿no? Necesitamos encontrar mecanismos que refuercen la resiliencia positiva y nos hagan tener un buen antropoceno. Entonces, el concepto y el marco analítico de transformación ofrece estas avenidas importantes para pensar en dónde tenemos que apretar tuercas y en dónde tenemos que aflojar tuercas para tener un buen antropoceno. Y ya para terminar, pues les comento, una de las grandes, esto podría parecer algo muy nuevo, habrá algunos de ustedes que digan, bueno, eso ya lo intentó hacer el marco analítico de la sustentabilidad en los 80s, ¿no? Esta idea del desarrollo sustentable del 86, pues es algo muy similar, ¿no? A la resiliencia. Y yo estoy completamente en contra del uso tradicional, digamos, ortodoxo del término de sustentabilidad, porque la sustentabilidad es esta noción idílica que es muy poco clara y muy poco definida sobre cómo queremos ver el futuro. Es decir, la sustentabilidad siempre es buena. Y la resiliencia y sus transiciones no siempre son buenas. Pensemos en sistemas altamente resilientes como el narcotráfico, pero indeseables. La pobreza, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo es que en este contexto de la pandemia hay sistemas hiperresilientes, pero poco deseables? ¿Y cómo es que en un momento de transformación como el que estamos viviendo, la gente que está inmersa en estos sistemas hiperresilientes está sufriendo más los efectos de la pandemia, ¿no? Y cómo es posible que podamos nosotros encaminar la transformación hacia un buen antropoceno. Y un buen antropoceno implica un planeta que prospere. O sea, la gran clave es la prosperidad socioecológica. Es decir, ¿cómo podemos tener un planeta en el que los sistemas biofísicos prosperen mientras la sociedad prospere también? Y la noción de prosperar es algo muy interesante asociado con el concepto de transformación, porque implica no nada más en términos económicos, sino también otro tipo de prosperidad, otro tipo de desarrollo, entre comillas, ¿verdad? Un desarrollo personal, un desarrollo emocional, sentimental, que poco a poco va desplazando en importancia a la noción clásica y tradicional que tenemos de la transformación hacia el desarrollo, pensando en desarrollo solamente en términos econométricos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, uno de los grandes ejemplos de vida que yo tengo es a Sara misma, que con eso la introduzco un poco, porque después de haber estudiado como que a los grandes de la valoración económica de la naturaleza, incluso tener algunos papers por ahí publicados sobre valoración económica, poco a poco está transformando sus investigaciones hacia la valoración alternativa de la naturaleza, y eso es una buena señal. Es algo que a todos los científicos nos debería quedar muy claro. Es decir, tener el valor, como lo hizo Buzz Holling con el concepto de resiliencia, ¿verdad? De agarrar un brazo que no sirve y cortárnoslo, ¿no? Si no funciona, necesitamos crecer nuevos brazos, ¿no? Entonces, bueno, sin más, quiero agradecerles y le doy la palabra a Sara. Bueno, muchas gracias, Rafael. Espero que no sea necesario que haya sangre, ¿no? Que podamos desprendernos de los conceptos como con más delicadeza. Y bueno, pues ahora a Zahara, ¿no? Que nos cuente, por favor, su visión de esta transición, de por qué es necesaria esta transición socioecológica, más hoy que nunca, ¿no? Y qué innovación es necesaria. Bueno, primero agradecer la oportunidad de estar en este conversatorio. Para mí es un placer poder estar, aunque sea virtualmente, en Huelva, que deseo con todo corazón poder volver a regresar a las playas de la Antilla. Entonces, pues muchísimas gracias, me hace realmente mucha ilusión estar aquí. Y bueno, quiero, antes de que se pierda el hilo de lo que me dejó Rafa,
que yo esté ahora investigando nuevas alternativas de valoración no le quita utilidad a la valoración económica. Simplemente hay que ser más integral y hay que tener un enfoque donde no solamente se vea la utilidad de la evaluación económica, sino pues complementarla y ver ese enfoque holístico, integrador, ¿no? Entonces, cuando toque y sea útil, voy a seguir haciendo valoración económica, Rafa. Entonces, creo que lo importante es el contexto en el que se hacen esas valoraciones, ¿no? Lo que nos has estado contando, Rafa, me da pie a hablar también en que nos podamos poner el detalle en algunos de esos conceptos que él ha estado abordando. Y a mí me gusta mucho poner el ejemplo en el caso de los sistemas socioecológicos, el importante componente de la incertidumbre. Realmente el estudiar nuestro mundo desde el enfoque de los sistemas socioecológicos, pues es de reconocer que ahí está la incertidumbre y que los sistemas socioecológicos van a estar adaptándose y evolucionando, involucionando siempre en un concepto de incertidumbre. Esa incertidumbre pues no podemos evitarla y tampoco vamos a poder solucionarla. Simplemente tenemos que ver cómo nos comportamos, ¿no? Porque cuando hablamos de sistemas socioecológicos no podemos hablar como un ente totalmente aparte de nosotros, sino cómo nos comportamos como sistemas socioecológicos, ¿no? Entonces, pues ahora mismo creo que desde el punto de vista personal y al mundo de vista global estamos ante una de las mayores escenarios de incertidumbre que podemos plantearnos. Y esa incertidumbre ha llegado de buenas a primeras. O sea, en cuestión de unas semanas, todo lo que era nuestro planteamiento, que en todas nuestras instituciones nos dicen, venga, planeación corto, largo plazo, ha sido totalmente devastado en cuestión de unas semanas, ¿no? Entonces creo que la situación en la que estamos ahora de esta crisis por la pandemia es una situación de incertidumbre total. Estamos pegados a las noticias para saber cuándo vamos a poder salir a la calle, cuándo vamos a poder ir al súper o simplemente cuándo podemos pasear. Cosas súper rutinarias ahora están sujetas a una gran incertidumbre. Pero aquí seguimos adaptándonos y viendo cómo estamos siguiendo adelante, ¿no? Entonces creo que cuando estudiemos de aquí a 10, 20 años esto, diremos, bueno, ¿se acuerdan del concepto de incertidumbre? Pues en la época, en el 2020 se vivió una de las mayores incertidumbres que pudo afrontar la humanidad dentro del sistema de información que tenemos ahora. Porque no olvidemos que estas situaciones se han vivido. Tenemos en 1918 la influenza española y ahí hubo también una pandemia y murieron millones de personas. Pero obviamente no teníamos los sistemas de comunicación y de información que tenemos ahora, que sabemos lo que está ocurriendo en Seúl, en China o en Estados Unidos al segundo, ¿no? Entonces, creo que es un nuevo contexto y que eso también nos hace que estemos modificando la forma en la que estamos afrontando esta nueva incertidumbre. Y bueno, en ese sentido de que tenemos esa gran incertidumbre, también tenemos que fijarnos en que los sistemas socioecológicos, bueno, pues estamos compuestos y consisten, conformados por una serie de variables, ¿no? Hay unas variables que son variables lentas y unas variables rápidas. Las variables lentas son las que están dando estructura básica a nosotros como sistemas socioecológicos. Y tenemos esas variables rápidas que, pues, estamos teniendo esas dinámicas del sistema que surgen de la interacción y retroalimentación de estas variables rápidas, ¿no? Y a su vez, esta interacción y estas variables rápidas están respondiendo a las condiciones que las variables lentas le ponemos. Bueno, vamos a poner ejemplos porque entre variables lentas y rápidas nos podemos hacer un lío. Y bueno, cuando me refiero a variables lentas, bueno, pues podemos hablar sobre todo si estamos en el contexto de los servicios ecosistémicos o las contribuciones que nos da la naturaleza como seres humanos, nos referimos y está muy ligado a estos servicios de regulación y soporte. Por ejemplo, la estructura del suelo es una variable lenta. Las concentraciones de fósforo o, por ejemplo, determinadas características del planeta que están
modulando y sosteniendo cómo se proveen y cómo funcionan el resto de ecosistemas, ¿no? Y luego esas variables rápidas podríamos tener, por ejemplo, la producción de los cultivos. De un año para otro nos van a cambiar, o dentro de una misma estación, si ahora mismo llega una plaga o una mala lluvia, pues ahí se ve rápidamente cómo esa variable cambia, ¿no? O, por ejemplo, la provisión de agua. Si existe algún cambio repentino en el cauce del río, bueno, pues ahí tenemos rápidamente cómo está cambiando esa provisión de agua potable que nosotros podemos utilizar, ¿no? Bueno, pues dentro de estas variables lentas y rápidas, si nos enfocamos en el componente social, las normas, las creencias y, bueno, las cosmovisiones del mundo finalmente son variables lentas, son muy difíciles de cambiar. Y, bueno, pues es totalmente algo intergeneracional, ¿no? Cómo nosotros tenemos estas creencias, cómo nosotros vemos el mundo, cómo nosotros percibimos la relación del ser humano y la naturaleza, pues es algo muy profundo, ¿no? Está muy dentro de los valores fundamentales de cada quien, y eso no lo va a cambiar, no se va a cambiar de la noche a la mañana. Y eso también podemos, después de que esta situación de crisis por pandemia, sería súper interesante poder estudiar cómo se han modulado o cómo se han cambiado, si se han cambiado esos valores, ¿no? Y esto me lleva a hablar un poco de las esferas de las transformaciones socioecológicas, ¿no? Existen 3 esferas de las transformaciones socioecológicas y, bueno, tenemos la esfera práctica, donde están esos comportamientos y esas técnicas, esas cosas que se pueden cambiar rápidamente o que pueden tener una respuesta más rápida, ¿no? Más práctica. Y aquí podríamos hablar de las innovaciones tecnológicas, porque la tecnología siempre es reactiva. Ocurre algo, buscamos un problema, tenemos que atender cómo solventar ese problema, tecnología, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa esfera práctica. Luego tendríamos la esfera política, donde, bueno, pues están las estructuras y los sistemas. Es difícil, o no es difícil, sino que toma mucho mayor tiempo cambiar esta esfera política, décadas, siglos, o, bueno, puede llegar a un régimen político y se cambia de repente, ¿no? O sea, como que podemos, pero es algo que toma más tiempo, ¿no? Y, bueno, pues ahí están los sistemas económicos. Tenemos los sistemas pues comunistas, capitalistas, ahí podríamos estar moviéndonos. Y luego tenemos la esfera que engloba todo esto y que realmente está muy ligada a estas variables lentas, que es la esfera personal, ¿no? En esa esfera personal es donde están estas creencias, están los paradigmas, las cosmovisiones, y que realmente incidir o ver cómo se producen esas transformaciones, pues es complicado y se requieren nuevos enfoques, no los tradicionales que se han venido usando, y es donde, aquí meto la cuña de publicidad, desde el Laboratorio Transdisciplinario de la Sustentabilidad que tenemos en el Colegio de la Frontera Sur, LATSU, pues intentamos cambiar esa forma, ese paradigma de trabajar, ¿no? Es como nosotros le decimos comúnmente, nuestro laboratorio sin batas blancas. En este laboratorio, en el LATSU, pues lo que pretendemos es llevar a cabo investigaciones desde el enfoque transdisciplinario, es decir, un enfoque que incluye pues interactoral, co-constructivo, donde tenemos que tener la participación de todos los actores sociales desde un punto de vista inclusivo y plural, donde entren todos estos componentes de esa esfera personal, donde entren no solamente la visión occidental, la visión judeocristiana, la visión capitalista, sino que tengamos en cuenta todas esas formas de interpretar nuestra relación ser humano-ambiente. Entonces, ya veníamos en un camino de transformación socioecológica, se estaban cambiando muchas de esas variables lentas que soportan el funcionamiento del planeta y, bueno, ya estábamos percibiendo las variables rápidas, cómo estaban cambiando, ¿no? Entonces, en todo esto necesitamos, al menos desde la esfera académica,
La palabra innovar, al menos desde mi punto de vista, no sé en qué sentido, porque para mí es a veces volver atrás. No vamos a crear el hilo negro, no vamos a crear nuevas formas, porque muchas de esas formas ya existían y llevan existiendo siglos. La relación ser humano-ambiente está desde que estamos aquí, ¿no? Entonces, mucho de ese conocimiento ecológico tradicional que tienen nuestras comunidades, que tienen nuestros pueblos, que han interpretado la naturaleza y la han ido incorporando en las formas de cultivar y de relacionarse, ¿qué vamos a innovar ahí? Tendremos que recuperar, tendremos que conservar, tendremos que registrar todo eso que ahora mismo se está perdiendo. Todas esas lenguas que se pierden son formas de interpretación que ya no se van a recuperar porque nosotros conocemos el árbol, conocemos el río, conocemos la nube, pero en otro idioma, en otra cultura, eso tiene otros nombres y eso, cuando cambiamos la forma de llamar y de conocer nuestro mundo, estamos cambiando una cosmovisión y una relación que ha llevado siglos conformar. Entonces, para mí esa innovación es mirar atrás, es recuperar mucho de ese conocimiento, mucha de esa cosmovisión y volver a reconectarnos con la naturaleza. Es necesario que esa conexión con la naturaleza se recupere porque, bueno, en estos días pude escuchar me voy a quedar muy mal si no me recuerdo bien el nombre, creo que era el investigador Ballesteros del CSIC, donde hablaba de una manera muy metafórica que la vacuna ya la teníamos, ¿no? Pero realmente, si tienen opción de escuchar, muchas de esas soluciones están basadas en la naturaleza. Esta ruptura que hemos hecho del equilibrio ecológico ha desencadenado que estemos como estamos, ¿no? Y se prevén otras pandemias, se prevé que otros patógenos se liberen de sus ambientes naturales, que esas cargas virales que ahora mismo se han ido manteniendo en equilibrio por esas variables lentas que estaban actuando, pues se empiecen a liberar y empecemos a ver esas variables rápidas evolucionar de una manera que no conocemos y que de nuevo estamos sujetos a una gran incertidumbre. Entonces, para mí, la innovación debe ser volver a esa reconexión, valorar las contribuciones y esa dependencia total y absoluta que tenemos de la naturaleza, que las tecnologías lo que buscan es intentar recrear lo que ya hace la naturaleza y lleva haciendo millones de años. Y para terminar, también algo que estamos introduciendo con algunas colegas y que muchos grupos ya lo están llevando a cabo, pero en un proyecto muy bonito que tuvimos, Rock Project, con mis colegas Paula y Julia que están trabajando en Reino Unido, es emplear las artes para volver a reconectarnos, para poder facilitar esos trabajos transdisciplinarios y para poder transmitir lo que muchas veces no se puede transmitir a través de una encuesta o de un focus group o de palabras, porque nos encontramos muchas veces con comunidades locales que no hablan el mismo idioma o que no saben leer y escribir. Entonces, hemos descubierto, bueno, no hemos descubierto porque realmente la expresión artística ahí está, ¿no? Pero sí estamos haciendo uso de expresiones artísticas para conectar conocimiento tradicional, conocimiento racional, con las emociones de las personas, porque creemos que esa brecha que hay entre el conocimiento y las emociones de las personas es un obstáculo para las transiciones sociales hacia la sustentabilidad. Entonces, bueno, pues hasta aquí podría dar mi speech total. Pues muchísimas gracias, Azahara. Bueno, son como muchos elementos, ¿no? Me dice Rafa que él también quiere reaccionar ya. Quiero reaccionar ya. ¿Quieres reaccionar ya a tu conversación? Perfecto.
me encanta esto que Asa está mencionando sobre las 3 esferas de la transformación. Quiero así como reafirmar este rollo de que lo más difícil de transformar es la esfera personal, la esfera de los valores, de las creencias, y lo más fácil de transformar es la esfera práctica, la esfera que tiene que ver con la tecnología, porque por muchos años hemos estado innovando en el sentido más tradicional de la palabra, poniendo paneles solares en las casas y ese tipo de innovaciones que son muy interesantes. Me gustaría, para empezar a contestar algunas preguntas que creo que ya van a empezar a poner ahí en el chat, dejar 3 consejos prácticos que se relacionan con estas 3 esferas de transformación que Asa nos está mencionando, que yo creo que harían diferente este conversatorio. Yo he estado en algunos conversatorios estos días y siempre se está discutiendo lo mismo de no vamos a regresar a la normalidad que conocíamos. Lo leemos todos los días en el periódico, etcétera, etcétera. Está muy claro esto, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos pensar en elementos prácticos que esta pandemia origine como la base para las transformaciones? Y bueno, son 3 cosas que se relacionan, como les digo, con las 3 esferas. La primera tiene que ver con la esfera práctica, la esfera tecnológica. Johan Rockström, el creador o uno de los autores líderes de este estudio de los límites planetarios, al que hace referencia a ASA de las variables lentas y rápidas, dice que hay 2 tecnologías que nos permitirían que nos permitirían tener un buen antropoceno ya, en términos solamente tecnológicos, ¿verdad? Que es, primero, dejar de usar el tractor. Si dejáramos de usar el tractor, detendríamos la presión que existe sobre los sistemas socioecológicos de manera dramática. Y la segunda es producir nuestros alimentos de manera alternativa. Yo quisiera a los 40 y tantos, 47 que están conectados ahorita, preguntarles cuántos de ustedes empezaron a cultivar sus propios alimentos por la pandemia. Esta es una innovación tecnológica. Entonces, un elemento transgresor en la humanidad, como es la pandemia, que nos está forzando a producir nuestros propios alimentos, a hacer compostaje en nuestra casa. Es decir, a masificar una idea que nosotros tecnológicamente ya hemos manejado durante muchos años. Entonces, es la primera. Johan Rockström dice que hay que dejar de usar el tractor y producir alimento con nuestros desechos, ¿no? Bueno, en la esfera política se necesita un cambio de comportamiento. Y yo les digo, ¿qué es lo que regula nuestro comportamiento a nivel mundial? Es la ley. La ley regula nuestro comportamiento. Y en todo el planeta, si haces algo bien, tienes un incentivo económico en forma de regreso de impuestos o lo que sea. Si haces algo mal, tienes una multa económica. Entonces, para cambiar el comportamiento desde la estructura política, es necesario encontrar mecanismos que no tengan que ver con el dinero. Yo soy muy crítico con todas las posturas de pago por servicios ambientales, por ejemplo. No funcionan. Se acaba el pago por servicios ambientales y entonces regresa la degradación. Entonces necesitamos encontrar mecanismos donde no haya incentivos o castigos económicos para cambiar el comportamiento. Eso es importantísimo. Ahora mismo nosotros nos quedamos en casa los que podemos por una conciencia real del riesgo que implica salir, no nada más para mi familia, sino para el resto de mi comunidad. Este cambio de comportamiento no tiene que ver con un incentivo económico. Se ha demostrado que en los países donde se han implementado multas más fuertes, ha habido menos conciencia sobre lo que implica quedarse en casa o el distanciamiento social. Y el último, el tercero, que tiene que ver con este cambio en la esfera personal, que es la más difícil, urge la creación de una masa crítica. ¿Cómo hacer una masa crítica en un contexto de cambio, de transformación socioecológica? Bueno, la clave tal vez nos la está dando Asa en el momento en el que dice tenemos que reavivar el rol de las artes y las humanidades para afrontar los problemas socioecológicos del planeta. Es decir, cuando la inteligencia tradicional lo que busca es afrontar el cambio ambiental global con tecnología, con paneles solares, con generadores eléctricos, etcétera, tal vez un elemento mucho más práctico para afrontarlo se relaciona con el arte y la sensibilidad, las humanidades. Tenemos que regresar a entender mejor el rol de las humanidades y las artes para afrontar el cambio ambiental global.
Pues muchas gracias. Azahara, ¿tú querrías decir algo? Sí. ¡Ay, tu micro, tu micro! Ya. Bueno, no sé si puedo hacer alusión a algunos de los comentarios que están poniendo en el chat o nos Pues si esperamos. quieres, o sea, si tú quieres directamente, perfecto. No, Si es que quieres contestar a Rafa, no, pero realmente, porque estoy de acuerdo con ese comentario, ¿no? de Nora Morales, que dice que la innovación social, o sea, innovar es crear valor y realmente, bueno, pues eso, valorar lo que teníamos, ¿no? Esa reconexión, estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Que podríamos entrar en la expresión de, bueno, valorar, ¿no? Lo que ya había en ese sentido. Y bueno, con lo que dice Rafa, realmente es muy fácil decir eliminamos el tractor, ¿no? O sea, es que tenemos que empezar a hablar de soluciones o de algo que ahora mismo se pueda ver como más factible, ¿no? Imagínense cuántos millones de tractores y cuánto ha podido evolucionar. Es que soy agrónoma de profesión, entonces claro. también se me cae un poco. Pues realmente no sé si podríamos estar produciendo la cantidad de alimentos que ahora mismo pues, se requieren. Y digo que utilizando el tractor de una manera sustentable, ¿no? Entonces, pero no creo que pudiéramos ahora mismo decir, bueno, eliminamos toda la tecnología. Y ojo, yo no quiero decir que la tecnología no sea benéfica. Al contrario, la tecnología nos ha permitido, bueno, realmente hemos perdido mucho de esos beneficios que nos daba la naturaleza de manera gratuita y esa tecnología como los paneles solares o como, bueno, las plantas de aguas residuales al final vienen a sustituir lo que hacía la naturaleza, pero obviamente la naturaleza lo hacía con una carga de materia orgánica muchísimo menor por, como hablamos de nuevo, todo el tema de la explosión demográfica, ¿no? Pero veamos la tecnología como algo que nos ayuda, no solamente, y no podemos sustituirla porque lamentablemente nuestro planeta ya no tiene en funcionamiento todos los ecosistemas que existían cuando empezamos a degradarlos. Entonces, eso que ahora mismo ya no puede hacer la naturaleza porque la hemos degradado o la hemos perdido, pues se está supliendo, ¿no? Entonces, en ese punto tenemos que ver eso ahí. Y bueno, no sería tan blanco o negro con el tema de los pagos por servicios ambientales, porque no en todos los casos ha significado que si se quitan se degradan. En algunos casos esos pagos por servicios ambientales han permitido que, bueno, que algunas comunidades hayan mejorado la forma en que han invertido en determinadas mejoras para sus comunidades y eso es un tema muy que hay que estudiar de manera muy detallada y caso por caso, ¿no? Porque hay casos exitosos de pago por servicios ambientales y otros que no. Entonces, a lo mejor le quitamos el nombre de pago y hablamos de compensaciones y puede que suene algo mejor, pero no querría que se quedara con la idea de que blanco o negro, ¿no? Hay una escala de grises bastante interesante que analizar en ese sentido. Y bueno, yo creo que daríamos paso, sí, a que puedan los demás opinar y ver cómo podemos responder, porque a lo mejor hay cosas que no podamos responder, ¿eh? Claro que sí. Bueno, antes de pasar a las preguntas que nos está recogiendo Rosa Castizo y ahora le voy a pedir, ¿no? que intervenga un poco, yo también quería pues reaccionar. Primero, agradeceros muchísimo, muchísimo, muchísimo esta tarde aquí con nosotras, con nosotros, como veis, en una convocatoria que ha tenido poco tiempo, ¿no? Pues sí que hay una curiosidad y un interés por saber y por esta cuestión de cómo y de qué manera salimos de aquí, ¿no? Y hay esta idea también de que la forma en la que salgamos de esto tiene que ser una forma diferente y que tiene que ver con que lo social y lo ecológico acabe definitivamente integrado, ¿no? Entonces, os agradezco mucho que hayáis traído pues, los argumentos y los elementos que traéis aquí, porque ayudan, no sé, yo no sé si a clarificar la situación tanto como a traer los elementos que tenemos que tener en consideración, ¿no? Y en primer lugar, fijaros que una de las cosas en las que estoy pensando ahora mismo es lo importante que es el lenguaje, ¿no? Qué diferente es
que hablemos de servicios ecosistémicos a que hablemos de contribuciones de la naturaleza. Es que podemos estar casi estudiando lo mismo, pero el lugar desde donde lo estamos haciendo es completamente diferente. Entonces, en este elemento que decís, ¿no? De lo fácil, lo que cambia la práctica, cómo cambia lo político, la esfera de los valores, pues de hecho yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en un movimiento así muy grande de gente que lo que está pensando es cómo cambian esos valores. Y fijaros, esto ahora mismo está muy relacionado con esta idea de la economía de la atención. O sea, no somos capaces de cambiar porque no tenemos atención suficiente, ¿no? Porque como la energía sigue la atención, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo y de qué manera recuperamos nuestra atención para de alguna manera generar el cambio. Porque lo que decís, es muy difícil el cambio en la esfera personal, claro, porque es que vivimos en un contexto con una atención tan dividida, tan donde no la queremos muchas veces, que es como muy complicado. Entonces hay ese trabajo de las artes, por ejemplo, es esa idea de cómo y de qué manera dirigimos la atención desde otros lugares y además inventando otros lenguajes, ¿no? Y inventando otras maneras de comunicarnos sobre las cosas, ¿no? Porque ya digo que, por ejemplo, que los científicos, las personas que estéis trabajando sobre estos temas, empezaréis hablando de servicios ecosistémicos y ahora estáis hablando de contribuciones a la naturaleza, es que eso es un cambio en la esfera personal, porque eso no es algo que tú cambies sin realmente hacerte un planteamiento sobre quién sirve a quién aquí, ¿no? Entonces, esta idea del cambio del lenguaje y cómo además eso está relacionado con ese cambio personal, que fijaros, yo no diría que es tan complicado. Lo que pasa es que necesitamos generar atención sobre eso, ¿no? Y volcar atenciones sobre eso. Entonces, eso de todo el contexto de lo que estáis diciendo, pues me parecía importante. Luego hay otro elemento que ya ha salido a Zahara, que contabas, ¿no? Este de la innovación que reaccionaba Nora. Claro, es que esto está conectado con lo que decía Rafa también de la nueva idea de prosperidad. Es que hay muchas personas que cuando tú les dices, oye, un momentito, que lo innovador hoy es parar y mirar a cómo se hizo, porque realmente nosotros lo que hemos hecho es un camino que no se sostiene. Entonces, lo innovador es mirar atrás y hacer una reinterpretación en un nuevo contexto, pero tomando lo valioso de todo esto. Entonces hay mucha gente que entiende que eso es una involución, que eso es volver atrás, que no sé, lo habréis oído mucho, volver al medievo, y entonces te saca las estadísticas de las muertes y todas estas cuestiones. Y yo creo que lo interesante ahí es decir, sí, pero es que no es volver atrás, es volver atrás según qué, ¿no? Y según qué principios y qué valores. Entonces, ahí entra el tema, y que también está conectado con esto que estabas diciendo, pago ecosistema, o pago o compensación, o bueno, es que lo que hace falta es una pluralidad, porque de motivaciones. La motivación económica es una motivación, pero es que la hemos convertido en la motivación. Entonces, la cuestión es cómo y de qué manera, lo mismo que tú decías, Zahara, yo no renuncio a hacer una valoración económica que necesite. A lo que renuncio es a que la valoración económica sea el único argumento encima de la mesa, ¿no? Es como que esa idea de cómo cambiamos los lenguajes y la cuestión del pluralismo. Y luego hay otro elemento que me alegro mucho de escuchar, Rafael, que traes este elemento de la resiliencia de los sistemas. O sea, vamos a ver, claro, el capitalismo es lo más resiliente, es el sistema más resiliente del planeta, ¿no? Entonces, uno de los elementos de la innovación que muchas veces esta innovación, como estamos, es muchas veces hasta contracultural, ¿no? Porque se ve marginal, contracultural. O sea, uno de los problemas que tenemos es las cosas que nacen, bueno, las inercias del sistema son tales que se las llevan por delante, ¿no? Entonces, ¿cómo construir espacios de resiliencia de lo que queremos mantener, ¿no? Y de lo que queremos sostener, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, bueno, pues es como elementos que me gustaría introducir en todos estos elementos que también vosotros habéis incluido, ¿no? Entonces, no sé si Rosa Castizo, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí, estoy reportera.
que estaba de reportera, nos estaba recogiendo. Rosa Castizo es coordinadora del observatorio y el trabajo que hacemos nos lo repartimos. Ella está de coordinadora del observatorio y yo coordino más bien la parte esta del laboratorio, ¿no? De la conexión de pensamiento-acción, ¿no? Bueno, pues a un nivel más local, si acaso, ¿no? Porque el trabajo de Rosa también es de pensamiento-acción, pero a un ámbito más global. Pues Rosa, si nos traes el reporte de preguntas. Bueno, de todas maneras creo que lo habéis resumido bastante bien. Muchísimas gracias por todas vuestras aportaciones y bienvenidas a seguir escribiendo ahí en el chat. Creo que es muy interesante cómo han coincidido muchos en ese replanteamiento de cómo nos podemos llegar a acercar al mundo rural, cómo puede ser esto una oportunidad para luchar contra el despoblamiento rural. Y esto también lo estamos viendo mucho en América Latina, que están volviendo muchas personas en situación complicada, ¿no? De vuelta a sus poblaciones de origen, y quizás ahí abrir a los tres, ¿no?, que estáis acá hoy, a ver cómo podríamos realmente llegar a realizar ese cambio, ¿no? Porque al final, y otro de los comentarios va en esta lógica, es algo muy, muy filosófico, ¿no? Es un poco más allá, igual que la cumbre de cambio climático, no es una cumbre ambiental, es económica, incluso mucho más allá de eso, es filosófica y ética, ¿no? De cómo queremos vivir, cómo podemos realmente hacer ese cambio, ¿no? Y en ese sentido hay algunas personas que también mencionan de cómo al final todas estas crisis, todos estos momentos afectan sobre todo a las poblaciones más vulnerables, y cómo tenemos que pensar en todo esto, en cómo los pequeños agricultores al final son siempre los que se sienten pues más poco valorados dentro de esta sociedad. Entonces, en esta línea, ¿cómo podemos realmente hacer esa transición socioecológica real? Que es la gran pregunta. Gracias, Blanca. Fantástico. Bueno, no sé si yo pueda como empezar a reaccionar ante esto. Hay una pregunta de Isabel que se vincula muy bien con la de Oscar en términos de esto que nos comentaba Rosa ahorita de los problemas rurales. Yo tengo un sueño con vivir en una ciudad, que es lo más probable que va a ocurrir con los 9.6 mil millones de personas que para 2050 75% de la población vivirá en ciudades. Entonces yo sueño con llegar a 2050, vivir en una ciudad, pero sentir que estoy en una zona rural. Es decir, la concepción que tenemos de lo rural y lo urbano ha sido devastadora en muchos sentidos. Es decir, hemos desde la ciencia separado lo rural de lo urbano. Y incluso cuando a mí me encanta hacer este ejercicio con mis estudiantes, les pregunto, a ver, definan qué es rural. Y entonces, bueno, pues todo lo que no tiene servicios, todo lo que no tiene internet, todo lo que no tiene pavimento. Entonces estamos acostumbrados a definir lo rural por todo aquello que no es urbano. Y ese es un gran problema. Yo creo que para empezar a transformar la manera en la que estamos abordando estos problemas, tenemos que luchar contra la división de lo rural y lo urbano, y la resiliencia nos permite eso, pensar en términos sistémicos, en estos patrones de intercambio de materia, energía e información que existe entre lo que nosotros consideramos rural y lo que nosotros consideramos urbano. Es decir, un buen antropoceno implica que la comida se produzca en las ciudades también, que el agua se produzca en las ciudades también, y que no estemos pensando que, bueno, pues como nos cayó esta pandemia, ahora nos tenemos que ir a las zonas rurales a repoblarlas. Más bien lo que necesitamos es hacer mucho más amigables socioecológicamente a los sistemas urbanos para poder tener un buen antropoceno. Y les hago un paréntesis súper rápido. En México está esta leyenda de los aztecas de Aztlán que caminaron 210 años para llegar a la cuenca del Valle de México a instalarse y entonces crearon la Ciudad de México Tenochtitlan, ¿no? Sobre un lago. Y entonces ellos cargaban un concepto súper interesante que es Altépetl. Y el Altépetl es lo que nosotros ahora llamamos ciudad. Cuando traducimos Altépetl al castellano, quiere decir lugar que genera agua y alimentos. Es decir, tendríamos que pensar que no nos podemos establecer en lugares que no produzcan agua y alimentos. En este contexto de la pandemia, estamos empezando a ver que nosotros en las ciudades podemos producir nuestros alimentos.
podemos tener la tranquilidad de comunicarse, de vincularnos personalmente con las personas que vivimos, que queremos, nuestra familia, un poco porque estamos forzados a hacerlo, pero porque es la imagen idílica de lo rural, ¿no? La gente vive mucho más cómoda, mucho más tranquila. Tenemos que encontrar mecanismos para producir agua y alimentos en ciudades y vivir de manera más tranquila en las ciudades, ¿no? Eso es un poquito reaccionando a lo que Rosa nos estaba comentando ahorita y a la pregunta de Oscar e Isabel. Sí. Zahara, ¿tú quisieras decir algo más, añadir algo más o vamos a la otra ronda de preguntas? Sí, yo creo que, bueno, que dentro de estos enfoques integrados, o sea, el enfoque de servicio ecosistémico, perdón, el enfoque de servicio de sistemas socioecológicos requiere de enfoques integrados que estén en continuo aprendizaje. O sea, no podemos dar por hecho que ya lo sabemos todo, necesitamos seguir aprendiendo. Y esto nos va a obligar a aprender. Necesitamos seguir experimentando y, sobre todo, esa participación inclusiva y plural, como decías, Blanca. Y aquí Óscar hacía mención a profundizar en la gestión de la incertidumbre y si esa gestión no debería ser fortaleciendo valores, visiones y principios para evitar que los efectos de la crisis siempre sean mayor para los más vulnerables, ¿no? Esa inclusión es la necesaria. O sea, debemos incluir las voces marginadas, esa inequidad, esa justicia ambiental de que no siempre lo beneficioso sea para los mismos grupos y los impactos negativos para los mismos, ¿no? Y en ese sentido, creo muy importante que dentro de ese aprendizaje y dentro de esa esfera de lo personal que reconocemos que es tan difícil cambiar, ahora es importante dignificar ese trabajo de los que en este momento en el que los que hemos podido y hemos sido privilegiados nos hemos podido quedar dentro de casa, dignificar a esos productores primarios que hemos podido seguir comiendo gracias a esa producción de alimentos. Nos han estado cuidando esos profesionales de la sanidad, protección pública, policías, o sea, todo ese largo etcétera de personas que han hecho trabajos esenciales. Que esos trabajos esenciales normalmente son mal vistos, son personas de, ay, es la limpiadora de, ay, es productor, mira cómo habla, mira qué acento tiene, y ahí defiendo a todos los acentos y a todos los acentos andaluz que han estado ahí produciendo para estar alimentándonos. Entonces, en ese aprendizaje continuo y en esa innovación tenemos que redignificar ese trabajo esencial del que ahora todos dependemos. Y si esa dignificación quiere decir una mejora en sus condiciones y esa compensación por ese trabajo esencial que hace, pues tendremos que alzar la voz para que eso pase. Entonces, también algo muy importante, y creo que ha salido a la luz en esta crisis, ha sido la importancia de la acción colectiva. ¿Cómo esa acción colectiva? ¿Cómo volver a lo comunitario? ¿Cómo volver a conocer a nuestros vecinos? En los balcones mucha gente ha conocido a sus vecinos, con los que lleva años conviviendo. Muchos de esos vecinos han ayudado a sus mayores a hacer la compra. Muchos de esos productores, a través de cadenas cortas de comercialización, han llevado frutas y verduras en muchas zonas rurales de gente que produce y que por algunas razones, bueno, pues todas esas cadenas cortas y toda esa acción colectiva debe también innovarse, deben recuperarse, debe resignificarse. La importancia de la acción colectiva, que es algo que ha destacado en esta crisis. Lo colectivo, lo individual, se ha demostrado que no sirve. Entonces, tenemos que recuperar la fuerza y el empoderamiento de nuestros trabajadores esenciales, de nuestras personas, quitemos la palabra trabajo que incluye la denotación del capital, sino de todos esos agentes que nos han permitido seguir nuestra vida, seguir alimentándonos y seguir, bueno, pues unas circunstancias más o menos, al menos los que hemos sido privilegiados. Siempre hablo de eso porque hay muchos millones que no han podido
llevar así esa cuarentena, no la están pudiendo llevar, y la importancia de fortalecer la acción colectiva y crear esas estructuras de gobernanza que den pie a que esa acción colectiva tenga inclusión en las decisiones formales de la política pública. Entonces, pues hasta ahí mi participación. Sí. Yo quisiera, Sí. yo quisiera reaccionar a esto porque hay una serie de preguntas de Diego, de Ramón, de Ceci, que yo creo que están muy cercanas a lo que acaba de decir a Sara. Sara y yo estamos en un proyecto de investigación padrísimo ahorita que se llama Cocina Colaboratorio, con colegas de la UNAM y de otras instituciones en México, que no trata como de rescatar la cocina tradicional como un elemento idílico del conocimiento tradicional, sino que más bien pone en su lugar los sistemas alimenticios para innovar, para crear resiliencia, para construir resiliencia en 3 casos de estudio en México. Estoy de acuerdo con lo que dice por ahí Diego. Una gran pata coja que tenemos los científicos es que hablamos siempre en términos teóricos. Ulrich Beck es el gran ejemplo de eso, es decir, no ofrece soluciones en absoluto. Entonces, yo creo que es importante tener un marco analítico fuerte. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Sara. En estos días lo que hemos visto es el renacimiento de la acción colectiva, como la definía Elinor Ostrom desde un principio. Pero ojo, hay otros marcos analíticos muy importantes que conjuntamente con la acción colectiva nos permiten pensar de manera más práctica. Es decir, ¿cómo podemos generar estrategias, como pregunta por ahí me parece Ramón, para que no solo los científicos, sino toda la gente podamos implementar cosas prácticas para cambiar y para tener un buen antropoceno? Bueno, yo hablo desde la resiliencia y hay 3 elementos fundamentales para poner en práctica la resiliencia, que es conectividad, retroalimentación y diversidad. Lo que estamos viendo con los productores de alimentos que nos están manteniendo durante esta pandemia es un proceso de conectividad socioecológica importante. Sin embargo, necesitamos reforzar esa conectividad. No tenemos que pensar en los indígenas de las zonas rurales, sino más bien en cómo estoy yo conectado con ellos, aunque no sea indígena. Conectividad. Retroalimentación, que es la manera en la que aprendemos todos. Desde aprender a cultivar un jitomate en el traspatio, hasta aprender de dónde vienen los alimentos que estoy consumiendo. Ya eso es una transformación de pensamiento que nos acerca a tener un mejor antropoceno. Entonces, conectividad, retroalimentación y diversidad. Necesitamos diversificar nuestros modos de alimentarnos, nuestras formas de relacionarnos. Un sistema socioecológico, entre más diverso es más resiliente. Y hay algunos comentarios aquí justo sobre eso, sobre, por ejemplo, el rol de la tecnología. Isabel pregunta, pues obviamente la tecnología y sobre todo la falta de acceso a cierta tecnología ha generado inequidades. Y es cierto, lo vemos, como decía Ceci, en Chiapas, hay una gran diferencia entre indígenas y mestizos, entre la gente en los espacios rurales y urbanos. Sin embargo, yo creo que todos estos problemas se pueden rebasar si pensamos en cómo nos conectamos, cómo nos retroalimentamos y cómo nos hacemos más diversos. De todo punto, ¿no? Es eso, y luego está esta cosa, pues estábamos hablando aquí también de esto, del papel de la academia, y está esta cosa del conocimiento y la acción, ¿no? O sea, nosotros sabemos ya hace mucho tiempo que un sistema complejo tú solo lo comprendes si lo intentas cambiar. O sea, solo aprendes del sistema si lo intentas cambiar. La mejor manera de aprender es intervenir, ¿no?, el sistema. Y creo que uno de los grandes desafíos que tenemos por delante, precisamente para conectar la esfera de la práctica que cambia rápido con la esfera de la política que cambia más lenta, ¿no?, para que pueda cambiar más rápido, que esto también está conectado con lo que tú decías al principio, ¿no? Tú dices, tenemos una ley basada en el equilibrio. Claro, pero esa ley se basaba en la ciencia. Entonces, el problema no es que la política no se adapta a la ciencia, sino que no tenemos caminos de comunicación para ver cuándo van cambiando los planteamientos
académicos, científicos, la investigación, cómo eso puede permear en el staff político. Y para eso necesitamos estructuras que junten, mezclen y organicen mucho mejor la interacción conocimiento-acción. Y como dice Zara, que te doy la palabra ahora, pues desde una pluralidad de toda la gente que realmente tiene, que toda la gente que está haciendo, porque todos estamos haciendo, ¿no? Sí, ¿me querías contestar, Zara? No, solamente quería pedir la palabra, no. Sí, sí, querías pedir la palabra no para esto, sino para intervenir algo sobre el chat. Sí, perfecto. Pues cuando tú quieras. Bueno, realmente me cuesta mucho leer así Claro. profundamente cuando estoy intentando escuchar y leer, Sí. pero hay algo que no se nos debe escapar tampoco después de esto y es, bueno, veo que, por ejemplo, preguntan ¿cómo proponer una solución integral? Realmente no existe una solución cabal a los problemas. Lo que pretendemos es mejorar las condiciones, pero debemos olvidar la idealidad de que hay una solución. Y luego, no hay una solución si las hubiera, hay millones, porque no podemos olvidar que esto es totalmente contextualizado. Por ejemplo, algo importante es que recordaba, bueno, yo quería como resaltar lo importante, aquí que decía que no todas las comunidades tienen prácticas, o sea, no vamos a idealizar el mundo rural, por supuesto, ni vamos a idealizar el mundo indígena, no es cuestión de eso, es tomar lo que ha funcionado, tomar lo que se reconoce que está sirviendo. Obviamente hay muchas prácticas que ahí es donde tendríamos que entrar en, pues, no sé, la parte del aprendizaje, pero algo a lo que quería ir es a la construcción. O sea, no debemos proponer nosotros, no sé, somos la esfera que nos vemos hacia arriba y nosotros proponemos soluciones y desde aquí, desde esta computadora, vamos a solucionar el mundo, ¿no? Que muchas veces cuando hablo con mi padre me dice, ya estás salvando al mundo, ¿no? Digo, sí, lo estoy salvando desde aquí, desde mi computadora, lo hago todo. No, realmente tenemos que bajar al nivel de comunidad y construir. O sea, no es que la academia tenga todas las herramientas ni tiene todo el conocimiento, tenemos que ponernos, y de ahí es el enfoque transdisciplinario o la investigación-acción, es sentarnos y desde el primer momento en el que estamos proponiendo nuestro proyecto de investigación, vale los obstáculos, mucho más tiempo, que muchas veces los proyectos de investigación no llegan a cubrir todo ese tiempo que se requiere para hacer investigación transdisciplinaria, y mucho más recursos, porque obviamente tenemos que ir más veces, tenemos que sentarnos más veces, es decir, tenemos que sentarnos y establecer cuáles son los problemas que ellos están identificando. No solo nosotros decir, mira, yo voy a venir a analizarte tu milpa porque realmente no lo estás haciendo bien. No, y tu río, no, a ver, usted o sea, tenemos que empezar a construir eso. ¿Cuáles son los problemas a atender? ¿Cómo los vamos a ir atendiendo? ¿Y qué soluciones o cómo podemos hacer las cosas? Pero es algo co-construido. Yo no puedo dar una solución integradora desde aquí arriba porque me tengo que meter totalmente en cuál es ese contexto. Y eso es algo que también tenemos que reconocer. La sociedad de lo homogéneo. La sociedad de que este programa social sirve para toda España, para toda Latinoamérica. No. De una comunidad a otra, como decía aquí, por ejemplo, en el chat, o incluso entre generaciones, hay una generación que quiere recuperar el conocimiento agroecológico y la generación de los abuelos no, porque son dependientes de la ayuda de gobierno. Claramente hubo una política que quiso hacer dependientes a esa generación porque era una forma de controlar a este grupo de campesinos, ¿no? A través de la ayuda líquida de capital, ¿no? Entonces, que intentamos recuperar la heterogeneidad. Obviamente para la política pública es un quebradero de cabeza, porque ¿cómo vamos a hacer leyes y políticas que se adapten a cada? Pero en la medida de lo posible necesitamos no perder de vista la heterogeneidad y no perder de vista que es algo que tenemos que co-construir. No somos los que vamos a venir a salvar al mundo, porque realmente es algo muy complejo y dentro de esa complejidad tenemos que ver cómo mejorar esas condiciones.
Pues sí, muchas gracias, Azara. Yo comparto contigo, ¿no? Quizás necesitaríamos en el ámbito de las políticas unas normas generales que realmente respetáramos, ¿no? Y que realmente integraran la globalidad y luego un desarrollo y unas prácticas como muchísimo más adaptadas, ¿no? Que tenemos estos sistemas tan complejos, ¿no? Que por un lado generalizan y homogenizan y por otro lado particularizan y al final realmente no generan una solución. ¿Qué os parece, ¿no? Para los minutitos que nos quedan, ya nos quedan como 15 minutos, 10 minutos, no sé si las personas que están en el público quisieran usar su micro, ¿no? Y su voz, porque estamos aquí con el chat, que estaba muy bien mientras estaba produciendo la conversación para que las preguntas no se pierdan, pero no sé, tenéis ahí, tenéis la posibilidad de levantar vuestra mano, ¿no? Y entre los participantes, yo creo que sí, ¿no? Que tenéis la posibilidad de levantar vuestra mano. ¿Dónde? Debería ser que sí. Justo ¿No, ahí, si se le da clic al link, al botoncito de participantes, sí, ahí tiene. claro, si tiene que salir, sí que pueden abrir. ¡Ah, hombre! Aparece Salomón. Ya está Salomón ahí. Salomón González ha Bueno, activado su cámara. Sí, sí. Pues si quieres, Salomón, tienes la palabra, ya tienes tu mano. Sí, tienes la palabra. Si activas tu micro. Sí, no, de entrada felicitar mucho primer paso, no sé si es el primer paso o no, de esta conversatorio. Ojalá haya muchos con excelentes exponentes. Yo no tenía el gusto de conocer a Sara y me da gusto conocer. Estás en un laboratorio en México, ¿es así? Estoy en el Colegio de la Frontera Sur, es un centro público de investigación del CONACYT. Del CONACYT, muy bien. A Rafael Calderón, pues sí, ya lo conozco, incluso me debe dinero, entonces, bueno. Pues está grabado esto para el mundo, Salomón. Ah, perdón. Bueno, de todos modos me debe dinero. Entonces, es eso. Yo quisiera dos observaciones o dos comentarios y a ver cómo reaccionan. Es muy, como lo dijo Blanca, es muy insistente de gente en la academia y fuera de la academia, esta visión de cualquier cambio implica ir para atrás, ¿verdad? Cualquier innovación implica ir para atrás. Y hay un miedo o un problema terrible en este sentido. Y eso tiene que ver la gran peso de décadas o de siglos de la idea de modernidad y de progreso, de desarrollo, que es lineal. Hicimos una construcción del tiempo en forma lineal, en donde había que ir hacia adelante y hacia atrás, o el crecer y el decrecer. Digo, Bruno Latour lo dice muy bien en su último librito, en que quizás ya no hay que pensar, hay que deconstruir esta visión de atrás y hacia adelante y pensar de otra manera. Cuesta mucho trabajo en ese sentido. Y también desmitificar que es malo recuperar cosas ancestrales y tradicionales sin desconectar la idea de atrás es igual a atraso. Incluso la palabra atraso viene de atrás, ¿no? Esa es una. Me gusta mucho, me interesa mucho esta de las variables rápidas y lentas porque integra una dimensión temporal, no necesariamente histórica, pero temporal al asunto. Y me estimula a pensar de la misma manera la dimensión espacial en términos de variables próximas y variables lejanas. Quizás somos más sensibles a lo que pasa cerca que a lo que pasa lejos. Y eso implica con lo urgente. Quizás somos más sensibles a lo local, en términos de urgencia, que lo que está lejano. Entonces, nuevamente felicito mucho y que se repita mucho a los organizadores este tipo de cosas. Pues sí, y además, bueno, está a disposición, ¿no? La plataforma, es decir, el observatorio y el laboratorio, estos conversatorios
si quisiera, es que alguien quisiera, ¿no? Incluso en los participantes, y pensaran, oye, pues yo me gustaría proponer esto y que conversáramos de esta forma, pues sería... es de hecho, por eso lo estamos haciendo así, ¿no? De hecho, la idea era ir transmitiendo directamente incluso en YouTube, pero hemos tenido un pequeño desajuste, lo hemos hecho en Zoom y luego la subimos y la editamos un poco y ya está. Pero la idea es que sea una forma muy flexible, muy abierta, muy colaborativa, muy participativa y que cuantas más voces distintas traigamos, ¿no? Con todo el respeto a la conversación, pues mejor, ¿no? Porque es verdad que está la incertidumbre y está la complejidad, las dos cosas, ¿no? Y la complejidad solamente puedes llegar a desentrañarla si consideras todos los puntos de vista, ¿no? Todas las posibilidades de puntos de vista en los que, bueno, pues que puedan traer algo, que puedan organizar una acción, ¿no? Un último comentario, perdón. Un último sobre la incertidumbre. Se me hace que también que podría ser muy terrible no ser incertidumbre. O sea, si todo fuera totalmente confirmado y cero, pues ya no tenemos nada que hacer. Yo creo que hay que más bien saber vivir con la incertidumbre y desarrollar herramientas sociales, cognitivas, emocionales, científicas, para domesticar la incertidumbre que va a ser cada vez mayor. O sea, pero bueno, ya, me callo. Pues muchísimas gracias, Salomón González, también de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hay más preguntas por aquí, tenemos otra pregunta en el chat. ¿Alguien, mientras leemos esta pregunta en el chat, alguien quiere intervenir? ¿Alguna mano por aquí levantada? Azahara quiere. ¿Sí? Solamente decir algo respecto a lo de volver atrás. Sí. No sería igual, porque ya tenemos el conocimiento de ahora. Entonces, claro, retomarlo de atrás con el conocimiento, la experiencia que tenemos ahora, sería ver las cosas desde una óptica totalmente distinta a cómo cuando sucedieron. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que aprovechar. Y ahora tenemos el conocimiento de que pues, lo que hicimos bien, mal, fue positivo o negativo, por no utilizar la dicotomía bien y mal que pudiera relacionarse con otro tipo de evaluación, pero volver atrás con lo que sabemos ahora creo que puede tener otro contexto. Sí, pues las preguntas. Sí. Alguien me hacía una pregunta al final, es para quien la quiera contestar, lo leo. Las cosas que han funcionado y las que no se han construido en sistemas en donde las inequidades, opresiones y desigualdades de género están presentes, ¿no? Esta es otra. Está el tema de la violencia contra las mujeres y en esta realidad post-COVID, dice, ¿cómo se reformulan o cómo se reformularán las propuestas de innovación con las relaciones humanas clásicas, ¿no? Es esta idea de claro, si tenemos las relaciones que tenemos, ¿no? De opresión y de violencia, ahí, bueno, pues esa es una variable latente, si se quiere, ¿no? Incluso cómo y de qué manera, ¿no? Y desde ahí cómo construir, ¿no? Cómo afrontar también estas desigualdades estructurales y estas opresiones, ¿no? Porque realmente no todos los elementos en el sistema o no todos los componentes del sistema tienen los mismos grados de libertad. O sea, es que eso también es un elemento que hay que considerar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna reflexión a propósito de esto, ¿no? Tal vez conectando la pregunta de Ramón, antes de darle la palabra a Alma, que tiene una pregunta por ahí, y conectándolo con lo que decía Salomón, es importantísimo. Yo creo que estoy convencido de que la manera más práctica es pensar, sí, en el tiempo, variables lentas y rápidas, muy bien en términos territoriales, lo cerca y lo lejos, pero sobre estas dos dimensiones hay que pensar que no hay más que redes de intercambio de materia, energía e información. En eso se compone o se descompone un sistema complejo, de tal manera que las soluciones tienen que salir de incrementar o reducir la conectividad, retroalimentación y diversidad de las redes de intercambio de materia, energía e información de los sistemas complejos. Yo creo que teniendo esto en la mente es posible generar soluciones más prácticas a los problemas que nos están aquejando, no solamente con la pandemia, sino con el cambio ambiental global.
No, Alma desde hace rato tiene la manita levantada. Sí, yo es que no veo a Alma. Ah, que estás aquí. Porque has aparecido en la cámara. Hola, Alma. Es que te estaba mirando. Pues cuando tú quieras tienes la palabra. Gracias, gracias. No, yo nada más quería felicitarlos. Excelente exposición de los ponentes. Yo soy del Colegio de la Frontera Sur, pero yo me encuentro en Campeche. Soy la Coordinadora General de Vinculación e Innovación. Entonces, para mí era muy importante escucharlos y ver las actividades que están realizando. Eso era todo. Muchísimas gracias, me llevo mucha información y esperamos seguir trabajando con ustedes y con otras instituciones. Gracias. Muchísimas gracias, Alma. Y perdón, y a Zahara, sí, no Yo sé. quería hacer, más que nada, quizá no pueda responder lo que Abraham nos dice, ¿no? Respecto a esas relaciones humanas y lo que está ocurriendo ahora en esta situación en la que muchas mujeres se enfrentan a tener teletrabajo con el hogar, donde muchas de ellas tienen que enfrentarse ya a lidiar el salir de casa para trabajar fuera de casa, como yo le digo. Pero ahora esas mismas estructuras le hacen que todo esté en el mismo lugar, ¿no? Entonces, sinceramente es un reto si esta situación de cuarentenas intermitentes, de potenciar el trabajo en casa, va a seguir estando un tiempo prolongado. Ahí sí hay un foco rojo que atender, porque, bueno, pues mucha de esa violencia doméstica o muchas de esas situaciones de inequidad o desigualdad están ahora en el mismo escenario las 24 horas, 7 a la semana. Entonces, sí es un foco rojo que hay que atender y que realmente está llevando a creación o exacerbación de esas desigualdades, al menos desde el punto de vista de la academia, entre hombres y mujeres, y en cuanto a cómo se configura todo esto desde atrás, ¿no? Desde los hogares de cada quien. Entonces, no puedo responder realmente y no podría proponer esa innovación dentro de lo que hemos estado hablando, pero sí poner el punto rojo, el foco rojo de la importancia de no olvidarnos esas nuevas realidades y esos nuevos problemas o exacerbaciones de los existentes que están emergiendo. Entonces, sí. Yo quisiera reaccionar a eso porque específicamente a la pregunta de Ramón y a la de Isabel, de si las transformaciones se tienen que imponer, algo que he aprendido directamente de la experiencia que ha tenido Azahara en comunidades rurales, en Chiapas y en otros lugares del sureste de México, es la gran transformación que viene del hecho de darle voz a sectores desfavorecidos en comunidades locales. Y la experiencia que ha tenido ella con el teatro como herramienta para traer la voz de las personas a colación es importantísima, interesantísima, no solamente para crear transformaciones, para que ellos mismos reflexionen sobre la necesidad de transformarse, sino también para mejorar la situación de violencia e inequidades que existen en comunidades locales. Pues son un minuto, ¿no? para el tiempo que nos habíamos previsto. No sé cómo daros más las gracias, ¿no? A mí me gustaría cerrar rapidísimo en una clase que, aprovechando que Salomón está aquí y que ya me echó de cabeza que le debo dinero, ¿no? Pero pues bueno, él está en Francia, yo no puedo hacer más, ¿no? En alguna clase que compartimos de posgrado en la UAM, él le preguntaba a los alumnos, a ver, ¿cuántos de ustedes creen que todo se puede medir? Y entonces había algunos que eran mucho más positivistas que otros y decían, sí, todo se puede medir. Había otros que decían, no, todo se puede medir. Yo creo que en este contexto de la pandemia y de los problemas del cambio ambiental global, es necesario saber que todo se puede medir, que absolutamente todo se puede medir. Y uno de mis grandes héroes académicos, Carl Folke, que es el creador del concepto de resiliencia junto con Buzz Holling y otros, dice que es un buen momento para empezar a pensar en transformar las variables de medición que nos hacen actuar a variables efectivas de amor. Es decir, necesitamos transformar la manera en la que medimos las cosas en Producto Interno Bruto, en distancias de tiempo y espacio, en lo que en realidad nos importa,
que relacionalmente es todo centrado en el amor que le tenemos a nuestro medio biofísico y a la sociedad que nos rodea. Entonces yo con esa reflexión los dejaría. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo hubiera hecho un resumen de lo que habéis dicho y todo esto, pero lo has dejado tan colocado que para qué estropearlo. Azahara, si quieres decir algo para despedirte, pues... Sí. Bueno, pues agradecer la oportunidad y bueno, también a las participaciones de las personas en el chat porque me han ayudado también a poder dar explicación o a cuestionarme algunas de las cosas en las que trabajo. Y bueno, pues en ese sentido, en tenor de lo que decía Rafa, pensar en el buen vivir, ¿no? Cómo se vive mejor y que esto no se mide a través de una única escala, que cada quien tiene sus propias preferencias y que tenemos que trabajar para que cada quien pueda decir que mi buen vivir ha sido mejorado. Entonces, no olvidemos eso, la pluralidad de todas esas formas de medida, sea cual sea el indicador o la vara que se use para medir. Bueno, pues muchísimas gracias por haber, sido los primeros ponentes de estos conversatorios, ¿no? Por inaugurarnos los conversatorios del Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para Iberoamérica. Ha sido de verdad un placer y bueno, nos vamos de aquí con un montón de ideas, ¿no? Y con un montón de ganas también de seguir haciendo. Muchas gracias.